Si deseas pertenecer a la preciosa Iglesia de Cristo, todo lo que tienes que hacer es asistir a una reunión, escuchar la predicación, al final, levantar tu mano y aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. La promesa de la vida eterna que Cristo ofrece y el acceso a todos los tesoros del cielo son atractivos e irresistibles para muchos. Sin embargo, es esencial cuestionarnos si la superficialidad de este proceso de conversión refleja verdaderamente un compromiso profundo con los principios y enseñanzas del cristianismo. Todo esto parece muy sencillo, pero un momento, detengámonos y pensemos bíblicamente sobre este tema. Si ser cristiano es algo tan sencillo, ¿por qué Jesús dijo en Mateo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. ¿Qué es entonces exactamente lo que nos convierte en cristianos y dignos de ser llamados seguidores de Jesús? En este vídeo, lo descubriremos. Hoy te presentamos 6 cristianos que de ninguna manera entrarán al cielo. Por lo que no dudes suscribirte al canal para ver más vídeos como este. El primer cristiano que no entrará al cielo es aquel que ama el dinero y las posesiones materiales. Los términos cristianismo y prosperidad material están tan entrelazados hoy en día que son casi indistinguibles el uno del otro. No nos sorprende que sea así, sabemos que Dios no desea la ruina ni la miseria de nadie. Pero debes saber que, de acuerdo a la Biblia, no siempre el cristianismo y la riqueza han sido términos comunes e inseparables. De hecho, el mismo Jesús hizo una afirmación absolutamente controversial sobre las riquezas en Mateo 19, 23-24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Diversas son las interpretaciones que se han dado sobre este pasaje. Jesús nos advierte sobre la dificultad que implica tener riquezas y entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, ¿es inherentemente malo ser rico y ser cristiano? En realidad, no hay nada intrínsecamente malo en poseer riquezas como cristiano. Dios, siendo el dueño de todas las riquezas y tesoros, puede otorgar el oro y la plata a quien él desee. El verdadero problema radica en el amor desmedido hacia el dinero y las posesiones materiales. El desafío crucial que plantea Jesús es el peligro del apego excesivo al dinero. El amor desmedido por las riquezas puede desviar nuestra atención y lealtad de Dios hacia los bienes terrenales. Este amor al dinero puede llevar a la idolatría y a una vida centrada en la acumulación de riquezas, en lugar de cultivar una relación auténtica y prioritaria con Dios. No podemos servir a Dios y a su vez servir a las riquezas, de acuerdo a Mateo 6 y 24. Pero, ¿es acaso posible ser cristiano y amar el dinero? ¿No dice acaso la Biblia que el amor al dinero es la misma idolatría? Por increíble que esto parezca, es posible ser cristiano y amar el dinero. Miremos lo que tiene que decir el apóstol a este respecto en 1 Timoteo 6, 9-10. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. En el pasaje no solamente se afirma que el amor al dinero es el peor de todos los males, sino que además hace una sorprendente declaración: es posible desviarse de la fe cristiana a causa de la codicia. El pasaje advierte claramente sobre la perdición que puede producir el amor al dinero. La palabra, perdición, no está muy de moda hoy en las iglesias. Ninguno de nosotros la quisiera escuchar, ni mucho menos experimentar, pero desafortunadamente, nadie está exento de experimentarla si empieza a correr detrás del dinero. Lo triste de todo esto es que el evangelio que se está predicando hoy en día es, en muchos casos, idolátrico. Los mismos líderes que deberían guiar a las ovejas por el camino de la verdad y de la vida eterna se están encargando, a través de la malinterpretada doctrina de la prosperidad, de sembrar en los creyentes la codicia y el amor por las cosas materiales. Tal vez te estés preguntando, ¿cómo debe entonces un verdadero cristiano mirar el dinero? La respuesta es bastante sencilla: debemos mirar el dinero de la misma forma como Cristo lo miraba.
Miremos solo 3 pasajes donde Cristo expresa su voluntad a este respecto. Mateo 6 y 25, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Lucas 4 y 13, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6 y 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En estas y muchas otras palabras de Jesús queda algo absolutamente claro: el dinero y la prosperidad material de ninguna manera deben ocupar un lugar central en nuestra vida. Lo que un hijo de Dios debe buscar primordialmente es agradar a su Padre a través del amor y la justicia, sabiendo que su Padre nunca lo dejará ni le desamparará. Un verdadero hijo de Dios no se afana por conseguir riquezas, él sabe que Dios puede darlas cuando lo desee, de acuerdo a sus propósitos eternos y perfectos en Cristo Jesús. El segundo cristiano que no entrará al cielo es aquel cristiano que no sabe perdonar las ofensas de los demás. Este es probablemente el pecado más cometido por el pueblo cristiano el día de hoy y el más grave de acuerdo a la Biblia. Miremos lo que Jesús tiene que decir al respecto en Mateo 6, 14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Notaste lo contundente que es Jesús con esta afirmación? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es la esencia del Evangelio. Una persona que no comprende de cuántos pecados ha sido perdonado no podrá perdonar a quienes cada día nos ofenden y nos causan dolor. Hermano y hermana, si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte al canal para no perderte más vídeos como este. Este es, sin duda, uno de los ejercicios más difíciles y dolorosos de la vida cristiana. Sin embargo, es absolutamente necesario en la formación de nuestro carácter. Si consideramos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien, a pesar de sufrir heridas, bofetadas, golpes y acusaciones injustas, pudo decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿cómo no podríamos nosotros perdonar a aquellos que nos ofenden, incluso si sus acciones son menos graves? Es innegable que si no perdonamos a quienes nos ofenden, Dios tampoco perdonará nuestras ofensas. Y si Dios no nos perdona, nos será imposible acceder al cielo. Un cristiano que se niega a perdonar a sus ofensores corre el riesgo de no recibir el perdón divino, por consiguiente, de no poder entrar al reino celestial. Este llamado al perdón se fundamenta en el principio básico del cristianismo, ilustrado por la disposición de Jesucristo a perdonar a sus propios verdugos en medio del sufrimiento. Al reflejar esta actitud de perdón hacia aquellos que nos causan daño, demostramos nuestra fe y nuestra disposición a seguir el camino que nos lleva hacia la reconciliación con Dios. El tercer cristiano que no entrará al cielo es aquel cristiano que se preocupa más por agradar al resto del mundo que en agradar a Dios. ¿Qué nos dice Santiago 4:4 al respecto? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este pasaje, por supuesto, no significa que no podamos tener amistades mundanas o que no podamos compartir de vez en cuando con los incrédulos o aquellos que no comparten nuestra fe. Jesús era amigo de muchos pecadores e incluso fue juzgado por comer y beber con ellos. Lo que este pasaje nos enseña es que no debemos amar los valores mundanos por encima de los valores cristianos ni intentar agradar al sistema mundano más que a Dios. Lo extraordinario de este pasaje es la expresión volverse enemigo de Dios. La carta de Santiago fue dirigida a los creyentes en todo el mundo y la advertencia es clara: es posible ser cristiano e intentar agradar más al mundo que a Dios. Hermanos en la fe y en Cristo, tengamos presente que Dios no permitirá que ningún enemigo suyo entre en el cielo. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo y amar sus valores como la mentira, la hipocresía y la deslealtad, terminará por fuera del reino de los cielos. Pero tal vez te preguntes, ¿cómo debemos entonces ver el mundo? Un verdadero hijo de Dios reconoce este mundo como un lugar de paso, un lugar en el cual somos simples extranjeros y forasteros. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, como claramente dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
Si bien es cierto que no podemos evitar tener contacto con las personas de este mundo, un hijo de Dios no permitirá que los valores mundanos como la mentira, la superficialidad y la hipocresía moldeen su forma de pensar. Como bien ordenó nuestro amado apóstol Pablo en Romanos 12, 2, no se amolden a los criterios de este mundo, al contrario, déjense transformar y renueven su interior. Tengamos cuidado, el mundo intentará cada día imponernos sus valores temporales. Limpiemos y aclaremos nuestra mente a través de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. En cuarto lugar tenemos a aquellos cristianos que pecan voluntariamente y conscientemente cada día. Estos tampoco gozarán del privilegio de entrar en el reino de los cielos. Recordemos que Cristo ha perdonado todos nuestros pecados en la cruz, y que no hay ningún pecado pasado, presente ni futuro que no esté cubierto con la preciosa sangre del Cordero. Pero, ¿qué ocurre si, con nuestras acciones, negamos la sangre que nos rescató? Esta es una de las advertencias más serias de la Biblia, registrada en la carta a los Hebreos 10 y 26 al 29. Miremos exactamente lo que dice: si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Dios, ¿ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone? No nos quedaría más remedio que esperar, con un miedo terrible, el juicio final, que es cuando los enemigos de Dios serán destruidos con fuego ardiente. Imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios, que los ama, y menosprecian la muerte de Cristo. La advertencia es absolutamente clara y contundente: una persona que, después de haber conocido a Cristo y haber sido limpiada con su preciosa sangre, decide seguir su antigua forma de vida, está afirmando implícitamente con sus hechos que la sangre de Cristo, que la ha purificado de sus pecados, no tiene ningún valor. ¿Comprendes la gravedad del asunto? Pero lo realmente grave de este asunto es que el versículo 17 dice claramente que ya no queda ningún sacrificio por sus pecados. Cristo murió de una vez por todas para perdonar todos nuestros pecados. El sacrificio de Cristo no puede volver a ser realizado. Si una persona niega con sus hechos el precioso valor de la sangre de Cristo, simplemente no tendrá entrada en el cielo. ¿Cómo debe entonces un hijo de Dios ver el pecado? El pecado es algo que puede ocurrir en cualquier momento en nuestra vida. Absolutamente nadie está exento de pecar y ofender a nuestro Padre. Pero un verdadero hijo de Dios sabe reconocer inmediatamente cuando ha pecado. Llorará inmediatamente después de pecar, pidiendo a nuestro Padre que nos perdone, y Él misericordiosamente nos perdonará y nos limpiará de toda maldad, como lo dice la carta primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Pero si el pecado se vuelve el estilo de vida de un cristiano, sin que esto le represente ningún dolor ni arrepentimiento, su destino con toda seguridad no será el cielo. El quinto cristiano que no entrará al reino de Dios es un cristiano tibio, que confía más en sí mismo que en la salvación que Cristo le ofrece. ¿Qué suerte le aguarda? La clara advertencia se encuentra en Apocalipsis 3 y 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Muchos quizás se pregunten, ¿qué significa exactamente la palabra ser tibio? Se refiere, nada más y nada menos, a un cristiano que ha empezado a confiar más en sí mismo que en Cristo. Un cristiano que ha empezado a pensar que sus pertenencias físicas son más valiosas que los tesoros y dones espirituales que Dios le ofrece. El pasaje es una reprensión directa a todos aquellos que confían en su dinero, en sus posesiones y creen que una vez han alcanzado cierto grado de prosperidad material en la tierra, ya no tienen nada más por lo cual esforzarse día a día. Ten cuidado. La vida cristiana no consiste en cuánto dinero poseamos en esta tierra ni cuántas propiedades materiales lleguemos a tener, sino en esforzarse cada día por seguir a Cristo, siguiendo sus enseñanzas, renunciando a nuestro egoísmo y prepotencia. Pero, nuevamente, hay una advertencia bastante seria para este tipo de cristianos. Yo los vomitaré de mi boca. El pasaje claramente no necesita mayor explicación: un cristiano que ha sido vomitado de la boca de Dios, de ninguna manera entrará al cielo. Un cristiano que no ama a su prójimo y que no practica la bondad hacia los necesitados. El cristianismo y el amor al prójimo son dos cosas inseparables.
Una persona que asegura sinceramente seguir a Cristo es necesariamente una persona sacrificada por el bienestar de los demás, al igual que Cristo se sacrificó por nuestro bienestar. Es absolutamente contradictorio decir que somos hijos de Dios y aborrecer a nuestro prójimo. Pero dejemos que sea la misma Biblia quien nos aclare este maravilloso punto. 1 Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y en el verso 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Examinémonos mucho para no ser hallados faltos de amor y misericordia hacia los pobres y los necesitados. Este pasaje dice claramente que quien dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Ten por seguro que Dios no dejará entrar al cielo a ningún mentiroso. Esto nos lleva directamente al último punto para terminar de entender este asunto. Por último, presentamos al sexto cristiano que no verá jamás el reino de los cielos. Este cristiano es aquel cristiano que aborrece las leyes de Dios no entrará al cielo. Esta es probablemente una de las cosas más desafiantes que pronunció el mismo Señor Jesucristo en su famoso Sermón del Monte. Miremos lo que el mismo Jesús tiene que decirnos al respecto en Mateo 5, del 17 al 20, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En este pasaje quedan absolutamente claras tres cosas: Cristo no vino a abrogar, quebrantar ni abolir la ley de Dios está absolutamente vigente al día de hoy, y nuestra justicia debe ser mayor a la de los fariseos para entrar al reino de los cielos. Ahora bien, sabemos que Cristo es nuestra justicia y que Él ha cumplido la ley para justificarnos, como lo dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Sin embargo, esto no significa, de ninguna manera, que debamos aborrecer la ley de Dios ni detestarla. Cristo mismo dijo que todo aquel que enseñe a no cumplir los mandamientos de Dios será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Cualquier persona que desee ir en contra de las leyes divinas, practicando todo aquello que la ley de Dios prohíbe, como la injusticia, la mentira y la inmoralidad, de ninguna manera entrará al reino de los cielos. Tristemente, hoy en día hay muchos por ahí enseñando que la ley de Dios es algo anticuado y que es cosa del pasado. Ten mucho cuidado con este tipo de enseñanzas. Miremos la advertencia que el mismo apóstol Pablo hace a todos los infractores de la ley de Dios en 1 Corintios 6, del 9 al 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Donde está escrito que no debemos mentir, adulterar ni ser idólatras ni robar. ¿No es acaso en la misma ley de Dios? De verdad tienen razón aquellos que afirman que la ley de Dios es cosa del pasado. Pero muchos se preguntarán, ¿con qué ojos debe entonces mirar un cristiano la ley de Dios? La ley de Dios es algo hermoso y completo. Aunque no fue hecha para salvar al hombre, su único fin es mostrarle al hombre lo que está bien y mal, para que así tenga un punto claro de referencia sobre lo que debe y no debe hacer. De acuerdo al Salmo 119, 1, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma y trae a las personas a arrepentimiento. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra forma de conducirnos en esta tierra? El amor. La ley de Dios se resume en amor, de acuerdo al mismo apóstol Pablo en Gálatas 5 y 14. Ten por seguro que cualquiera que no viva conforme a la norma del amor y la bondad expuesta en la ley de Dios no verá el rostro de Dios, el cual es Padre de todo amor y bondad. Estos, entonces, son los cristianos que no entrarán al reino de los cielos. Esto, por supuesto, no implica que estas sean las únicas ocasiones en la Biblia donde se advierte del peligro de desviarse de la fe en Cristo. En realidad, encontramos numerosas advertencias en las Sagradas Escrituras sobre este tema.
Sin embargo, es fundamental comprender con claridad que el mero acto de recitar una oración de fe, asistir a una iglesia o contribuir con nuestros diezmos y ofrendas no define por completo nuestra identidad como cristianos. Aunque reconocemos la importancia de estas prácticas, recordemos una vez más las sabias palabras de nuestro Señor Jesucristo: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial? Es que creamos en el unigénito de Dios y sigamos fielmente su ejemplo hasta el final. Una verdadera fe nunca rechazará las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ordenó en Mateo 4:24, si alguno quiere venir en pos de mí, a sí mismo se niegue, tome su cruz y sígame. Un verdadero cristiano que ha creído en el Hijo de Dios andará de la misma manera como Cristo anduvo en esta tierra, sin amor al dinero, sin codicia, perdonando las ofensas, agradando al Padre antes que al mundo, aborreciendo el pecado y amando la justicia, amando y ayudando a los pobres, pero sobre todo, depositando enteramente su confianza en nuestro Padre. Solo de esta manera seremos llamados verdaderos seguidores de Jesús y no tendremos que alejarnos avergonzados el día que el glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Recordemos las gloriosas palabras registradas en la primera carta de Juan 2:6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Después de analizar detenidamente estas advertencias bíblicas, es crucial reflexionar sobre nuestra vida espiritual y la forma en que nos relacionamos con Dios y con nuestros semejantes. Recordemos que nuestra fe se demuestra en nuestras acciones diarias, en nuestro amor hacia Dios y hacia nuestros prójimos. Y recuerda, si deseas una guía completa para fortalecer tu conexión con lo divino y profundizar tus conocimientos bíblicos, tienes en la descripción algo que te llevará a explorar las dimensiones más profundas de tu fe y te brindará herramientas para vivir una vida espiritual plena y enriquecedora. Te esperamos. Por lo tanto, les invito a meditar en estas palabras y a ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana. No olviden dejar sus comentarios sobre lo que piensan al respecto y suscríbanse para no perderse futuros vídeos donde seguiremos explorando juntos las enseñanzas de la palabra de Dios. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Amén.